Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento Live. Un placer inmenso contar con la doctora Alicia Eugenia Silva Neagris, un personaje que les va a encantar a ustedes porque tiene una trayectoria hermosa en todo el desarrollo de su vida pública y privada. Es psicóloga de la Universidad de Boston, pero también es doctora en desarrollo económico y social y sociología rural, que hablaremos de ese tema, en Wisconsin. Y también tiene una maestría en economía. Es una mujer que ha transcurrido toda su vida en la academia, en la cultura y en la política. De manera que bienvenida, doctora Alicia Silva. Muchas gracias, Toño, si me dejan llamarte así. Sí, señora. Así fue como te conocí por distintos amigos que me dijeron que aceptara tu invitación. Poco me gusta a mí salir así como en público, excepción hecha de un pequeño podcast que a veces tengo para comentar opiniones políticas y análisis de lo que pasa en el país. Pues el pensamiento le agradece, la verdad. Es que yo sabía que no es muy asiduo usted, pero esto es un conversatorio, esto no es una entrevista, esto es algo en el que usted realmente nos va a contar de su vida, su experiencia y cómo ve el país y cómo ve la cultura. Más que cuéntenos un poquito de esa vida académica primero, de los estudios en otros países. Bueno, eso es largo. Yo comencé muy niña porque me casé recién salí del colegio. Me casé y me fui a estudiar a Estados Unidos. Me casé y a mi marido le ha dado una beca, la Fulbright, y un complemento de beca a la Fundación Ford, por lo que iba casado. Y entonces cuando los señores que iban a llamarle a mirar las notas y demás, se dieron cuenta que con la beca de uno estaban apoyando a dos, a él y a mí. Y entonces así comencé yo en Boston University. Me aceptaron también en Harvard, y en esa época llamaba Radcliffe, el Harvard para las mujeres, pero BU me dio una beca y me quedé en BU, que académicamente era una universidad también de alto pues, nivel académico. A los 18 años yo hice mi carrera como en 2 años y medio, mientras los gringos las hacían en 4. Y la hice así porque yo convencía a mi decano de que le salía más barato dejarme tomar muchos créditos para que yo pudiera acabar muy rápido, porque no tenía yo cómo financiarme. Entonces, esa fue la primera parte. Sí. Yo hice mi carrera, como te digo, en 2 años y medio. Volvimos a Colombia. Esa es la de Boston, esa es la psicología que estudió en Boston. En Boston. Después vine aquí y un día estaba en la oficina buscando trabajo por teléfono, y llegó un gringo de la Fundación Ford que llamaba Dennis Lynch y me pregunta, ¿usted qué hace? Le digo yo, buscar trabajo. Digo, aquí en Colombia nadie consigue trabajo por teléfono. En Fedesarrollo están buscando un asistente de investigación. Mi esposa está trabajando en Fedesarrollo, ¿por qué no va? Fui, me entrevistaron. Me entrevistó Hernando Gómez Otálora y después de la entrevista me dijo, bueno, Alicia Eugenia, y yo veo en tu hoja de vida que tu papá se llama Humberto Silva Valdivieso. ¿Por qué no me lo dijiste al comienzo y nos hubiéramos ahorrado la entrevista? Yo me puse muy brava, muy brava. Y le dije yo, entonces, si usted quiere darme puesto por ser hija de mi papá, no le recibo el puesto. Entonces me dijo, no, pero entienda, por favor entienda que después de que yo le hice la entrevista y le dije que sí, la recibí. Entré a Fedesarrollo, fui muy feliz en Fedesarrollo, fui tan feliz en Fedesarrollo que hace poco que cumplió Fedesarrollo 50 años, hicimos un conversatorio como el que estamos haciendo contigo, y los grandes conversadores, para llamarlos de alguna forma, todos eran hombres. No te puedo creer. Y cuando se acabó eso, yo le escribí a mi amigo Junguito, que en paz descanse, que fue mi mentor, Roberto Junguito, que es un hombre maravilloso, y le dije, hola, yo fui tan feliz en Fedesarrollo que no me di cuenta que ustedes eran tan machistas. Porque, sí, le dije yo, porque aquí
estamos algunas mujeres que hemos tenido alguna relevancia y ustedes simplemente el conversatorio pusieron puros hombres. Simplemente chulié eso. Me parecía bien. Esos que yo consideraba machistas se habían portado bien conmigo, me habían protegido y después terminé yéndome al otro extremo. Terminé trabajando en CINEP. Terminé trabajando en CINEP, entonces yo vi con los jesuitas. Con los jesuitas. Con los jesuitas en el Centro de Investigación y Educación Popular. Qué maravilla. Perfecto. O tal vez le ahora que yo también soy ignaciano y abogado de los jesuitas en Medellín. En su momento fui mucho. Allá conocí a un tipo que en estos últimos años ha sido relevante, que fue el que llamábamos el Sabio González, quien fue director de planeación del desastroso gobierno de Petro. Jorge Iván González, paisa, ignaciano como usted, y esto, entre otros muchos. En un momento dado, CINEP fue como el centro de la inteligencia, como de la izquierda colombiana. Yo siempre me mantuve en una posición más de centro. Nunca me las tiré de comunista ni de marxista. Leí El Capital capítulo por capítulo, como lo dimos durante 2 años, y el que dirigía ese seminario era quien fue mi marido y el papá de mis hijos, un hombre que hace muchos años ya vive en Estados Unidos, Fernando Rojas Hurtado. Y entonces ahí conocí al Sabio, conocí a Pacho de Rú, conocí a Alfredo Molano, conocí a Salomón Kalmanovitz, conocí a Gustavo Gallón, conocí a toda esa izquierda que se fue radicalizando, algunos de ellos y otros que siguieron. Salomón entró al Banco de la República, Pacho entró a la Comisión de la Mentira, Sabio entró a Planeación Nacional al final de su vida académica. También hubo un tipo muy querido, uno de esos pichones de jesuita, porque el Sabio fue junior, Lucho Aguilar. Mucha gente pasó por CINEP y yo era la directora del departamento rural. Ahí viene la especialización entonces. Sí, señor. Doctorado. Sí, porque entonces yo trabajé un rato con obreras de flores y artesanas en CINEP. Antes de eso cuando yo entré a Desarrollo, muy chiquita, me di cuenta que si no era economista no valía nada. Entonces yo me fui a Stanford y en Stanford hice una maestría en economía y así. ¿Con su marido? Mi marido enseñaba en Stanford Derecho. ¿Y colombiano? Colombiano, caleño, marxistoide, que terminó y que terminó trabajando en el Banco Mundial. Ave María, ¿cómo le parecen los cambios? Para que vea, hay unos que somos más centraditos, más centristas y más coherentes. Y acuérdese, por ahí hay un dicho que el que no llega a los 40 y sigue siendo comunista... está perdido. Está perdido. Bueno, entonces la cosa académica, entonces volví a CINEP y yo trabajé, como te decía, con obreras de flores y con artesanas de la sabana de Bogotá. Trabajo muy lindo. Publiqué distintos artículos, algunos en algunas journals importantes norteamericanos, con una compañera profesora llamada Marta Tienda. Y cuando volví a CINEP me di cuenta que pues si yo no me metía en la cosa del activismo, no tenía sentido seguir ahí. Entonces, yo soy de las poquísimas, si no la única persona que después de haber estado en FEDesarrollo, haber pasado por CINEP, volví a FEDesarrollo. Y entonces yo ahí volví, me había separado, y entonces dije yo quiero una cosa más administrativa, de menos estrés. Entonces fui secretaria general de FEDesarrollo cuando José Antonio Ocampo era director de FEDesarrollo. Samper estuvo también No. Samper trabajaba en ANIF con Cecilia López. Cecilia estuvo en ANIF. Y Ocampo fue en FEDesarrollo. Estuvimos un rato ahí yo con José Antonio.
Y él sigue siendo el mismo, como todos somos como los mismos después de los 20 años. Sí, la interrumpo. ¿Por qué le aceptó el Ministerio de Hacienda a Gustavo Petro? Por tirárselas de progre. Y le Porque salió mal. Ocampo, eso fue un error, yo creo, fue un error grande, no importa que ahorita trate de justificarlo permanentemente. Claro, Ocampo fue compañero de Carlos Pizarro en el Bermas de Cali, para que tú lo sepas. Ocampo fue compañero de Carlos Vicente de Rú, también en el Colegio de los Jesuitas en Cali. Pero Ocampo en el fondo terminó aceptando por ese discurso, sobre todo fallido, de Petro y de Ocampo sobre el discurso cepalino de que hay que pues, promover la industrialización local y por eso Petro habla de una reindustrialización con actividades además viejas, pasadas de moda, porque esa cosa de tratar de reindustrializar Colombia con las mismas digamos, sectores económicos con que se hizo la industrialización en los años 40 y 50 aquí, pues es una locura. Pero creo que había una cierta empatía entre los dos por la tendencia esa cepalina de José Antonio Campo y el discurso fallido de Petro sobre reindustrialización del país. Cuando volví a FEDesarrollo, estando en FEDesarrollo, un amigo que había sido jesuita, era vicepresidente del Banco Popular, y me dijo, Alicia Eugenia, ¿por qué no se sale FEDesarrollo y se va a manejar los museos del Banco Popular y una fundación que llama el Fondo de Promoción de la Cultura, que tiene eso, y una empresa editorial? Y ese señor se llamaba Gilberto Gómez Arango. Él había sido jesuita, tenía un doctorado del London School of Economics, era un financiero excepcional. Él hizo, por más de que a diferencia de otros jesuitas que eran bien zurdos, Gilberto no lo era. Gilberto era un buen economista y Gilberto logró hacer de CINEP una fundación viable económicamente. Entonces consiguió muchos recursos, sobre todo de fundaciones ecuménicas en Europa. Estaban los alemanes, estaban, sabemos, los holandeses, estaban Oxfam en Inglaterra. Consiguió bastante dinero e logró una base monetaria o económica fuerte para llevar allá a como grandes, los pocos o muchos intelectuales de izquierda que ellos directamente no habían sido guerrilleros, como Salomón, como Fernando Rojas, como Moncayo, como Molano, que había tenido más cercanías al ELN, como, yo creo que eran como los más Kalmanovich, era más Trosco. Ellos fueron como en los años 80, como la gente que más seguían los estudiantes aquí en Colombia. Oiga, pero Alicia, ¿a usted no Dime. le pegó ser zurda pues de pura chiripa, como dicen aquí en No, yo Medellín? como dicen los gringos, yo solo tengo el corazón en el lado correcto. La cabeza la tengo bien ubicada. Yo estuve con ellos, a muchos de ellos los quise profundamente, como al padre de mis hijos. Me divertía mucho con las barbaridades de Alfredo Molano. Alfredo escribía mucho, muy bien. Siempre, antes de publicar, me pasaba. Nosotros éramos vecinos de oficina. Y entonces Alfredo, cuando tenía un paper que acababa de acabar, me decía, suban y nos vemos donde siempre nos vemos. La gente no entendía. Y era que a él le gustaba pasarme los manuscritos por la ventana de atrás. yo entraba a mi oficina, él entraba a su oficina y Alfredo me pasaba los manuscritos por la ventana en lugar de entregármelos por la puerta. Hombre, entonces, es un personaje extraordinario que pocas historias de él se han contado, ¿no? Alguna entrevista que el Tiempo le hizo a Daniel Pecó, el asesor de Molano en la Sorbona, le dijeron, ¿cómo así que no le dieron el doctorado a Alfredo? Y Pecó, muy acertadamente, les explicó el doctorado que Alfredo pretendía era en sociología, no en literatura, porque buena parte de los relatos de Alfredo no es que fueran mentirosos, es que
eran literarios, entonces no siempre eran tan científicos. Digamos, describían la realidad con algo de condimento y sin los elementos necesarios para cumplir, pues imagino que con los requisitos que exigía la cuestión ética. Fue un tipo que conoció como nadie, digamos, los territorios más alejados de Colombia. Era un hombre muy, muy inteligente, también muy, ¿cómo se dice? Muy díscolo fue en muchos aspectos de su vida. Pero yo recuerdo que estando en Holanda con mi marido y mis hijos, me llegó el primer relato de Alfredo, que quizá lo hizo con Alejandro Reyes, que se llamó como la toma del Pato. ¿Se acuerda que hubo una cosa de la guerrilla por allá en un lugar que llamaba el Pato? Sí, sí. Y yo leí el Pato así. Y yo leí y le dije a Fernando, mi marido, de CINEP, el único que va a trascender a la masificación de lo que se hace es Alfredo. Es que Alfredo escribía muy bien. Y entonces esto, digamos, allá, eso era parte de mi vida con los zurdos y no pasó nada distinto a tener dos hijos que tratan de ser políticamente correctos y no viven en este país. Retomando el tema, que a mí me parece apasionante, el tema de la sociología rural que usted estudió y que la ha llevado a tener un importante reconocimiento en Colombia, usted después volvió a Colombia y veo que realmente ha participado. Yo sé que vamos para un tema político enseguida, pero recordando Fede Desarrollo, CINEP, y nunca ha salido del Fondo de Promoción de la Cultura. Lleva 40 años ahí, la prestan y vuelve, ¿no? Bueno, de chiquita yo estuve en Fedesarrollo, de más grandecita en CINEP. Después volví a Fedesarrollo y cuando me mandaron, digamos, cuando Gilberto Gómez Arango desde el Banco Popular logró convencerme de que en el Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular se podía reconstruir una institución que estaban a punto de cerrar porque no sabían qué hacer con ella, me quedé. Una vez ahí, yo llegué allá en el 87 más o menos, imagínense. Una vez que llegué al Fondo de Promoción de la Cultura, un gran amigo que yo hice cuando estábamos en CINEP, un hombre que se llama Antanas Mocus, era alumno de un compañero mío de CINEP que se llamaba Guillermo Hoyos, otro jesuita paisa de Marinilla, que me dijo algún día, no, usted tiene que ser amiga de Antanas porque ustedes van a hacer cosas grandes en la vida. Entonces, dijo, ¿y por qué no? Yo hacía unos seminarios en CINEP con gente de todo el mundo que pasaba por Colombia y entonces Antana no tenía mucha plata para pagar las matrículas de nuestros seminarios y Guillo me dijo, no, pues déjelo, déle una beca. Le decía yo, no, yo le doy una beca parcial porque si no la gente me entra y me sale y me hace un holgorio. Finalmente, en el 94 Antana le dio por irse a ser alcalde de Bogotá. Y entonces... el problema de la Universidad Nacional, ¿no? ¿Cómo? Después del problema de la Universidad Nacional, cuando salió de la Nacional. Exacto, exacto. No, y con Antana yo tengo dos cuentos de esa época en la universidad. Un día estaba yo viendo televisión y entonces yo estaba mirando la televisión en mudo, no se oía porque estaba hablando con una amiga. Y cuando Antana se puso la mano en la cintura, le dije a mi amiga, uy, se va a bajar los calzones. Y me dijo mi amiga, se los bajó. Yo estaba trabajando en esa época con Ana Milena Muñoz de Gaviria. Y apenas Santana se bajó los calzones, yo llamé al ministro de Educación, que era Alfonso Valdivieso, y le dije a Valdivieso, donde ustedes voten Antanas, le entregan la Universidad de Manizales al ELN. Entonces me fui al otro día a Palacio a decirle lo mismo a Ana Milena.
Y cuando llegué a Palacio, había una serie de académicos y gente de la cultura esperando cita, y no me saludaron porque sabían que yo era amiga de Antanas. Pues todos estaban asustados de lo que había hecho Antanas. Entonces le dije a Milena, mire, dígale al presidente que lo que me contó Antanas fue lo siguiente, que él estaba en una reunión con profesores y comenzaron a saboteársela y él le dijo a los profesores que le provocaba orinarse sobre los estudiantes a ver si se calmaban, y uno de los profesores era más del lado de los estudiantes que del lado de Antanas, y entonces fue y dijo que se había orinado en los estudiantes. Y entonces yo le dije, bueno, yo le voy a creer lo que usted me está diciendo. No estoy segura que eso haya sido así, pero como le creo, me voy a contar el cuento a donde debo contar el cuento. Y entonces Antanas Gaviria no lo votó. Así pasó, y después, cuando estando de alcalde, se los bajó delante de todo el mundo los calzones. Yo esa noche lo llamé y le dije, mire, a usted ya le tocó irse, papito. Aquí no hay otra, no hay vuelta atrás. Yo no puedo, usted me puede contar cuentos y yo puedo creérselos o no, pero a usted le tocó salir de ahí. Y entonces esa fue la segunda bajada de los calzones, porque la primera dice que no fue bajada de los calzones, sino orinada encima de los estudiantes. Y él me cuenta que en la primera evento en Manizales, lo que pasó fue que los estudiantes se pusieron muy bravos, porque cuando comenzaron a hacerle la sonada, Antanas dijo, lo recibo, pero si ustedes no se quitan la capucha, yo no les doy la cara. Entonces se volteó Antanas y durante todo el tiempo que habló con los estudiantes, les dio la espalda. Y él dice que eso no se lo perdonaron. Pero la bajada de los calzones sí la firmó un tipo que se llama John Portela, que era un periodista, y de esa forma no había forma de contar ningún cuento distinto a lo que le dijo mi mamá. Mi mamá le dijo, mi hijito, no vuelva a hacer eso porque usted tiene eso muy feo y muy blanco. Entonces no se vuelva a bajar los calzones. Entonces esto, le digo, soy muy feo. Pero bueno, yo terminé muy cercana a él, yo era amiga de él desde CINEP. Él se la lleva a usted de secretaria de gobierno en las dos alcaldías, ¿no? Sí, en las dos alcaldías estuvimos. Lo que pasa es que en la segunda, yo en la primera salí muy enferma porque yo manejaba un estrés muy grande. A mí me tocaba, además de ser secretaria de gobierno, me tocaba ser secretaria privada porque a él le gustaba que yo le dijera al secretario privado lo que él quería que le hiciera el secretario privado. Y entonces yo terminé con mucho estrés. Yo era la mala del paseo, tocaba que la gente entendiera que Antanas era el bueno del paseo. Y terminé muy enferma, y la segunda vez yo le dije, mire, yo no quiero volver al distrito, y yo no quería volver con Antanas, y estaba yo un día en Subachoque y no, estaba escondiéndome de Antanas, y la policía llegó a buscarme con Antanas. Antanas literalmente se arrodilló, se abrazó a mis rodillas y me dijo, usted sabe que sin usted no soy capaz, ¿qué vamos a hacer? Qué Yo maravilla. le dije, párese, hombre, ¿no le da pena con los escoltas? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Está lloviendo. Vamos a entrar a la casa de mi hermana donde estamos. Pero yo entro primero porque no, mis hermanas no lo dejan entrar porque dicen que usted es un tipo que no es muy querido con Mercho. Que mis hermanas decían que Atana se portaba mal muchas veces. Le dije, bueno, vamos. Yo primero les pido permiso para que no le peguen. Es que si no le pegan, Atana. Pero bueno, así fue la segunda vez que volvimos. Entonces yo dije, no, yo me voy de secretaria privada. Le dije yo, solamente trabajo con gente que yo haya alimentado, jóvenes que de alguna forma sepan que cuando los regaño es para que sean mejores, que cuando los consiento es porque están tristes, y que nadie diga que si yo soy mala o buena, gorda o fea, chiquita o bonita, ¿ve? Entonces yo me fui de secretaria privada la segunda vez. Pero yo manejaba la seguridad en muchos sentidos, yo manejaba los políticos más importantes de este país, porque estaba el Consejo, pero yo manejaba las relaciones con el Congreso de la República. Y lo que hacíamos con la gente con la que yo trabajaba, que yo les daba de comer en mi casa, como yo digo, que eran muchachos jóvenes, muchos de ellos que habían estudiado con mis hijos, lo que yo hacía los discursos, Fantanas, hacíamos las presentaciones. Y esa segunda administración fue mucho menos importante que la primera.
En la primera, ¿por qué fue importante en la primera administración? Porque no era un profesor, éramos muchos profesores, ninguno tenía un interés codicioso, nadie quería volverse rico, todos queríamos hacer bien la tarea, todos queríamos tener una buena nota, todos queríamos que los alumnos pasaran. Y yo cuando quería irme de la administración, entonces me decía, usted parece loca, si usted no, ¿cómo quiere volver a enseñar si usted lo que aquí tiene es el aula más grande de Colombia, que es Bogotá? Entonces fue una etapa bonita, muy Pero estresante. te hago una pregunta, es Pero que no, esa parte educativa del primer gobierno de él fue extraordinaria. Esa parte de civilización que nos mostró en Bogotá el comportamiento, yo creo que hubo un gran cambio cultural en Bogotá con Antanas. Lo hubo, fue una cosa que trascendió fronteras. La gente en Europa nos miraba, la gente en Estados Unidos nos miraba porque el New York Times sacaba artículos, porque Le Figaro, porque Le Monde, porque los periódicos del mundo decían, oiga, ahí pasan cosas raras. Y la gente no ha entendido, y estaba pensando en estos días con la gente con la que yo trabajo hoy, contarle a Colombia que Antanas no era ni un buen ni un mal político, él era un artista frustrado. Él antes que político, eso era lo que era, un artista frustrado con un poco de profesores que querían acertar, que querían hacer las cosas bien, que queríamos volver a lo que siempre hemos hecho, que era pues el mundo de la cultura, el mundo de la universidad, el mundo de entregarse uno al alumno para hacerse uno mejor. Educar, sí. Sí, digamos, dos de mis bisabuelas fueron educadoras. Cuando las mujeres no las dejaban estudiar, solo se iban a enseñar. Pues, mis bisabuelas por lado y lado fueron profesoras. Y mis hijos son profesores en grandes universidades del mundo. Y yo fui menos importante que mis bisabuelas y que mis hijos, pero por ahí, por el mismo camino, ¿eh? Por ahí vamos, por ahí caminamos diciendo, hombre, lo único que nos nivela es la educación. Un día le dije eso yo a un hombre rico, menor que yo. Le dije, mire, usted toda la vida va a tener más plata que yo, pero yo todavía tengo más educación que usted. Qué Entonces, maravilla. por eso podemos vernos, hablarnos, tratarnos como iguales y usted me puede tener un cierto respeto y yo a usted lo respeto. ¿Sí? Entonces, hay un poco ahí esa cosa de enseñar que lo que más le da a uno es ver que la otra persona crece y que yo he tenido mucha gente que me ha hecho muy alegre la vida cuando los veo florecer, no solamente a mis hijos, porque yo tengo unos hijos biológicos, pero tengo muchos otros hijos, ¿sí? Claro que le ha tocado formar desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchos años, muchos años. Y ha compartido mucha parte de la historia reciente de Colombia, ¿no? Los últimos 40 años, usted conoce casi que todos aquellos que han sido ministros, presidentes, familias, usted está untada del poder. Y nunca me dejé contaminar. A ver, yo tuve la junta directiva más importante de este país, que fue cuando Ana Milena Muñoz de Gaviria era la primera dama, donde estaba Luis Carlos Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingo, pues Carlos Ardila Lule, todos los cacaos estaban ahí y mandaban a sus representantes, estaba el Carlos Pacheco Devia, y ese fue mi maestría más importante. Yo en esa junta directiva hice un MBA, mejor dicho. Lo que yo aprendí de ver a Luis Carlos Sarmiento Angulo mirar un cuadro, lo que yo aprendí de que una que otro de esos señores me dijeran, no, apúrele porque yo no tengo tiempo para que usted se me demore explicándome un cuadrito. Bueno, Carlos Pacheco fue muy generoso conmigo, yo almorzaba con él una o dos veces al año. El doctor Sarmiento Angulo también fue un tipo con el que yo tuve cercanía. Me enseñaron, ellos me enseñaron mucho y de una forma pues muy fluida y claro que el último día que yo estuve en Colfuturo, cuando trataron ellos de ser amables y decir que había hecho una buena labor, dije yo, habré hecho algo mal porque para que toda esa gente diga que yo lo hice bien, que habré hecho mal, yo no sabía.
yo no sabía, pero pues la vida ha sido conmigo generosa, muy generosa. Alicia, ¿y la relación con presidentes? ¿Cómo ha sido? Ah, pues pues con algunos muy cercana. A ver, con el presidente Gaviria, él me ofreció al final del periodo que fuera embajadora de él, después de haber manejado lo de Colfuturo con algunos enredos, y yo le dije, no, presidente, no puedo porque la gente va a creer que yo le hice un favor que nunca le hice. Entonces, yo prefiero seguir aquí sin recibirle un puesto diplomático. Entonces, y después cuando estuvo en Washington, fue también muy amable, me dijo que si me quería ir con ellos. Y yo ya había pasado por Bogotá y decidí volver a Colombia porque aquí sentía que si no volvía, mis hijos no iban a saber de dónde. Y Ana Milena me dijo, ya sus hijos están aquí en Estados Unidos, venga, se trabaje aquí en la OEA y tal. Y simplemente les agradecí. Y un día caminando por Bethesda, que es donde queda la casa de la embajada de la OEA, porque ellos generosamente me invitaron a quedarme allá porque tenía un problema médico. Yo, que salí muy afectada de la primera alcaldía con Antanas, cuando me fui a caminar y por ese barrio ni siquiera hay andenes, yo dije, no, yo quiero ir a Colombia y volver a Bogotá a trabajar por Bogotá. Entonces, con Gaviria, ese fue, con Samper yo tomaba tinto todos los días cuando yo estaba en CINEP, porque Cecilia López era la segunda de él en ANIF. Y Ernesto siempre fue una persona muy simpática, muy chistosa además. Pero después de que hizo lo que hizo, no quise volver a saludarlo. El país no le perdona realmente, ¿no? No, a mí me pareció, bueno, entonces digamos, a Ernesto lo conocí tomando café, al presidente Gaviria, pues lo conocí trabajando para ellos en Colfuturo, después vino, a todos los he conocido, pero después vino Uribe, quizás, que con él he tenido una relación más distante, pero él también en algún momento me dijo que por qué no trabajaba y yo dije pues, que a mí no me gustaba, sino que me hicieran caso y me decían que a él le había que hacerle caso. Entonces, Uribe, ¿cómo? Ah, con Pastrana había más una relación, con Pastrana no tuve tanta cercanía mientras estaba en el gobierno, por más de que Andrés, pues por ser conservador, mi papá fue un político conservador importante en los años 50 y 60, y algunas de mis hermanas eran más cercanas a Andrés. Y, y, y después que con el presidente Uribe lo respeto profundamente, eh, y también alguna vez quiso ofrecerme algo a través de Alicia Arango, que hiciéramos algún trabajo, y yo le dije que prefería no porque me decía que él no hacía caso, y a mí me gustaba trabajar con jefes que me hicieran caso. Entonces me dijo, allá, ¿cómo? Usted sin ser del Centro Democrático, sí le aceptó ser la vicepresidencia a Oscar Iván Zuluaga. Sí, señor, lo hice porque cuando vino Oscar Iván a pedirme eso y me explicó cómo se han portado de mal esa gente de Equipo Colombia con él, yo dije, no, hombre, eso no se debe hacer con la gente. Oscar Iván fue un buen ministro de Hacienda, Oscar Iván fue un buen alcalde en Pensilvania, Oscar Iván tiene una buena familia, parece una buena persona, y entonces esto lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho, fíjate. Yo no tenía ahí pretensiones de nada distinto. Como yo le dije a él, vamos a hacer lo siguiente, vamos a posicionar, yo voy a posicionar en 2 o 3 oportunidades que tenga unos temas que son importantes en este momento de este país. La defensa de la vida, la defensa de los recursos públicos, el no estar en este sistema permanente de destruir todo lo público. Y entonces, pues, ahí me eché como 3 discursos que la gente hasta se emocionaba, Toño, me aplaudían y yo decía, bueno, por lo menos aquí hay uno pues tiene a alguien que está oyendo, ¿eh? Estuvimos 15 días o 3 semanas en eso, la gocé mucho como la posibilidad de decir una que otra cosa
que valiera la pena, sabiendo que eso tenía muchas dificultades. Yo sabía desde el comienzo y quizás por eso lo acepté. Pero fue un buen reto, un gran Fue reto. bonito, fue muy bonito. Yo no conocía a Oscar Iván, no lo conocía. Fue bien, fue muy triste ver cómo lo persiguen, muy triste ver cómo pues se ensañan con una persona. Pero es que se han Eh, ensañado con varios del uribismo, ¿no? Eso ha sido sí, una sí, persecución sistemática, sí. una Ha cosa. sido sistemático, comenzando por el presidente Uribe, No, pues por Dios, el hombre por favor. ha pagado las verdes y las maduras, pero tiene una interés moral e intelectual que no se va a rendir, no se puede rendir. No, él sigue peleando y él es el único que de la presidencia se baja a caminar todos los días el país a contar lo que cree que es lo que se debe hacer y en ese sentido es muy respetable. Es un ejemplo para mucha gente, ¿no? Es un ejemplo. Pero usted se me fue, salimos de los años de Mocus como alcalde. Si yo le preguntara a usted para que le dijera a la opinión pública, hombre, yo de esos años rescato dos cosas, una y dos fundamentalmente. Pues lo primero fue la lucha silenciosa que hicimos contra la corrupción en Bogotá. Primer día que yo llegué a trabajar con Antana, me dijo, ¿qué podemos hacer en contra de la corrupción? Le dije yo, única y exclusivamente dar ejemplo. Y lo hicimos. Y por eso te digo que en esa primera administración, los 20 profesores que andábamos ahí enseñando, no solamente enseñábamos con discursos, sino con el ejemplo, ¿no es cierto? Eso fue fundamental. No mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Yo cuando entré a la Secretaría de Gobierno había muchas cosas que no eran las que yo hubiera hecho. Y decidimos que en lugar de estar diciendo que si Jaime Castro y su equipo había hecho las cosas mal, comenzamos a esculcar lo que habían hecho bien. Qué maravilla, qué buen ejemplo ese. Entonces, y así lo hicimos y así avanzamos. Pues lo que todo el mundo conoce, Antana, que se han vuelto son eslogans, esos cuentos de cultura ciudadana no era más que educación cívica que nos daban a nosotros, Claro, enseñadas por unos profesores en cada aspecto de la vida de la ciudad. Y ¿ah? todos recordamos con cariño esas enseñanzas y se quería que se emularan en las ciudades de Colombia. No se Sí, logró. y lo que hicieron después fue copiar los nombres y hacer lo que fueran, pues. Pero digamos, Bogotá fue importante por retomar esa educación cívica que llamamos cultura ciudadana y nosotros nunca tuvimos en esa primera administración un escándalo de corrupción. No lo tuvimos, No lo no tuvieron. lo tuvimos. Es una verdadera enseñanza, realmente, Sí, Alicia. porque digamos, eso fue, y también yo me pongo a mirar, casi todos los que pasamos por Bogotá que manejamos ingentes cantidades de dinero, muchísimo dinero, ninguno de nosotros es hoy una persona más rica de lo que era cuando entró, o más pobre, mucho menos. Somos los mismos, somos gente que enseñamos, gente que trabajamos, Que siguen la trabajando. mayoría. Yo sigo trabajando todos los días. Y espero nunca jubilarme, porque No, mientras me funcione la cabeza, espero seguir aquí pues contribuyendo, pues es que comparto. ya es difícil que después de que este país haya invertido en uno tanta plata en educarlo, uno diga, ¿me cansé de qué? Uno no puede cansar. No, Yo lo digo, yo no no, me canso. yo tampoco. Chóquela, ¿no? Eh, Sí. Alicia, Dime, ¿qué le da nostalgia que de mis hijos no haberse, estén conmigo. eso le da nostalgia? Uy, sí, que me da nostalgia. Pues que no tenga yo a mis viejos tampoco. Pero, pero a mí lo que más nostalgia me da es como el afecto de mi familia. Eso me da Que más al final es duro.
Sí, me da más duro, porque mis hijos hace más de 20 años no viven conmigo. Ah, Tengo otros hijos y con ellos pues paso la mayor parte del tiempo, güey. Tengo la gente que yo he criado aquí en la oficina, tengo la gente que me acompaña aquí en la casa, que pues, la vida me ha premiado con gente maravillosa. Tengo también aparte mis hermanos. Alicia, ¿usted por qué no fue ministra de Cultura? No quise nunca ser ministra. No, 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 no. Este país, un país que entrega a la cultura un presupuesto tan ínfimo, no, no, no puede meterse ahí a pelear por esas cosas, no. Mejor yo, Nigeria le da mucho más del PIB a la cultura que Colombia, cualquier país africano. Pero Entonces, pero podría ser muy importante a partir del Ministerio de Cultura generar una cultura del respeto en Colombia y de la valoración de la historia, ¿no? yo nunca quise, porque a mí además, digamos, en lo público me ha gustado mucho más la cultura siquiera aplicada a la política. Pero yo nunca quise. El gobierno de Pastrana, a través de Jaime Ruiz, Andrés me mandó decir que si quería en algún momento dado llegar a acompañarlos, y yo le dije que no, que quería volver al museo. Y con Iván Duque, él también fue muy generoso al comienzo de cuando estaba armando el gabinete, y yo le dije, mire, yo estoy muy vieja ya para ser ministra, yo tengo la edad, tengo un hijo un año mayor que usted, es decir, que yo tengo edad para ser mamá suya. Entonces, no, 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 no. Entonces, no, no, mire, después de yo haber pasado por la alcaldía de Bogotá, donde yo manejaba ese monstruo que se llama Bogotá, porque Antana lo que hacía era, él era el actor, él era el hombre, él era el artista. A mí me tocaba lo duro y quedé muy cansada y me di cuenta, digamos, Antanas confiaba más en mí que en él. Qué Eso maravilla. era claro. Y entonces yo me di cuenta que yo no podía trabajar con nadie más. Y por eso cuando el presidente Uribe, siendo presidente, me dijo que ayudara con algunas cosas, hay unos proyectos, yo le dije que no, que yo solo trabajaba con jefes que me hicieran caso, como te acabo de decir. Porque eso, trabajar con jefes que no hacen caso a uno, eso tiene que ser muy duro. Eso tiene que ser muy duro. Entonces yo no puedo ser ministra. No, no, no. No, no, no. Digamos, con Antanas era distinto porque él sabía que jamás yo lo iba a traicionar, primero, y también llegó un punto en que no quise volver a estar con ellos cuando vi lo que era la porquería del Partido Verde. Fue una cosa horrible para mí, fue horrible para mí, y ahí me separé de él cuando ellos entraron al Partido Verde y cuando yo le mostré tanto a Sergio Fajardo como a Antanas Mocus quién era Carlos Ramón González. Había dos procesos en la Corte Suprema de Justicia por malos manejos de fondos y yo les dije, ¿ustedes cómo se meten con un tipo de estos? Allá Y ahí, cayeron y ahí están en, Antanas, Fajardo, Peñalosa. Entonces yo nunca entré a los verdes cuando me di cuenta quiénes eran los verdes. Y ahí me separé de Antanas. Alicia, ¿por qué no hablamos de este gobierno? ¿Cómo la ve? Negra. Pero, a ver, yo creo que él perdió una inmensa oportunidad para ser el gran reformador. Cuando yo digo él, me refiero a Petro. Pero él no quería reformar nada, es lo que le gusta es la revolución, destruir y destruir y destruir. Y eso es muy difícil porque es un asunto de destruir con mucho de resentimiento. Y eso no lleva a ningún peligro. Él me pidió que lo acompañara en la alcaldía de Bogotá. Y yo le dije que no podía porque después de pasar un fin de semana muy atribulado de pensar que me tocaba ir a trabajar con él porque le acababan de abrir la cabeza, no sé si con una perola, con un cacerola o con un tacón, no sé cómo, que le acababan, yo creí que me tocaba ir a ayudar a esta ciudad. Y gente muy cercana a mí me dijo, no, a usted no le toca. Y cuando pensé, dije yo, hola, yo no soy compañera de Gustavo ni de armas ni de sangre. Ahí siempre voy a estar excluida. Entonces no fui a ayudarle en la alcaldía de Bogotá. Pues lo que me dijo es, aquí nadie sabe mandar y dicen que
usted sabe mandar y a usted aquí la respeta. Y realmente, quien más parece que le hubiera insistido a él de que me llevara a la alcaldía fue un hombre que murió un poco más radical que Petro, que era el papá de Inti Asprilla, Guillermo, que había sido también del M-19, pero un día me dijo, mire, aquí todo el mundo habla de usted en la secretaría y usted aquí es, como dice Peñalosa, usted en Bogotá, en la administración de Bogotá es un mito, usted es una leyenda. Entonces, ¿por qué no nos acompaña? Yo le dije, mire, es una locura que me ofrezcan a mí ser secretaria general de la alcaldía de Bogotá. Yo no soy abogada. Asprilla estaba muy enfermo, yo no lo conocía tampoco. Y él me dijo, pues hagamos un enroque. Yo soy abogado, me paso a la general y usted se va a gobierno. Pero todo me parecía confuso, yo no había sido del M-19 jamás. Y cuando hay esos vínculos como tan en alguna forma medio clandestinos, medio de armas, medio de sangre, pues si uno no estaba ahí metido, pues uno no va a estar en la pomada y no lo van a excluir de algunas decisiones, pensaba yo. Entonces decidí que al no tener vínculos de armas ni de sangre me quedaba en mi museo. Y esa alcaldía fue un desastre, ¿no? Esa alcaldía fue un desastre por las mismas razones que esta presidencia está siendo un desastre, por incapacidad administrativa, por despilfarro, por negocios raros que ese señor Manrique que está ahorita en la función pública, que dicen que presionó en algo a la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, estuvo en el Fondo de Vigilancia cuando se compraron unas motocicletas que no sirvieron para nada y no pasa nada, no se sanciona, simplemente se premia y a nivel nacional se lleva a otros destinos. El enredo ese con ROA en Ecopetrol es un desastre. El Ministerio de Hacienda, la financiación de las campañas, no, todo es un desastre. Todo es, a mí me parece un desastre y yo no sé, a veces uno decía, yo a veces trato de pensar que él hubiera, cuando me refiero a él, me refiero a Gustavo Petro, que a lo mejor hubiera querido hacer de esto un país mejor, pero el tipo no entiende que lo único que avanza una sociedad es una reforma, porque la revolución, un día íbamos en el carro con mi hijo y con mi hija, Felipe tenía 5 años y Alejandra tenía 3 años, entonces íbamos por una carretera muy curva y la niña comenzó a preguntarle al papá, ¿qué es la revolución? Porque estaban oyendo quizás un disco. Y entonces el papá le dijo, espera que salgan las curvas y te explico. Y cuando estábamos en la curva más larga, Felipe le dice, Alejandra, eso es fácil. La revolución es cuando hay una gente que no le gusta lo que está viviendo. Vuelven todo al revés para que todo quede igual, Alejandra. Esa es la revolución. Entonces, creo que Petro está en el mismo sistema que Felipe explicaba hace 45 años, porque tiene como 50 ya mi hijo. Entonces, él no entendió que las sociedades avanzan con reformas bien pensadas, bien discutidas, bien trabajadas, bien aceptadas. Que este país necesita cositas que se reformen, necesita. Claro. Pero nosotros jamás peleamos en la alcaldía de Bogotá que más se avanzó, que fue en la primera, con Jaime Castro, ni con Juan Martín Caicedo, ni los que estaban atrás. ¿Qué vamos a hacer? Ya no estaban ahí. Lo que teníamos era que ir un poquito mejor. Y lo que nosotros fuimos en Bogotá, fuimos grandes reformadores, que avanzamos, que echamos de para atrás, también echamos de para atrás en Bogotá. Ay, Alicia, qué historia la de este país. Qué maravilla. La veo atrás con un cuadro hermoso. Cuénteme un poquito. Uno de los arcángeles. Uno de los arcángeles. Permanentemente la iluminan, ¿o no? ¿O no es una mujer? Yo sí siento, digamos, en mi casa hay muy poquitas cosas de adornos o de cuadros. Tengo 2 arcángeles que me cuidan. Las paredes en general son blancas porque uno puede descansar más con paredes blancas. Y tengo pues un espacio aquí muy agradable que cuando mis hijos se fueron yo pensé en irme a un sitio más pequeño y gracias a mi madre no me salí de aquí porque me dijo, los hijos tienen derecho a volver a la casa materna. Así es, así es. No le vas a desbaratar las piezas.
no me dejó y ha sido una maravilla porque aquí trabajo, ahora en Bogotá el tráfico está insoportable, está insoportable. Entonces, a mí me rinde mucho más estar aquí en la casa, ya que soy vieja y no tengo distracciones ahí de que me voy a, a loquear, ¿no? Ya no loqueo, ya estoy juiciosito aquí en mi casa. Qué maravilla. Alicia, dele un mensaje a los colombianos, usted que ha sido una mujer de tanta experiencia, tanta formación académica, pero tantos valores y que ha sido coherente en su vida. Yo tengo un solo mensaje para todo colombiano y para todo ser humano. Lo que aquí tenemos que hacer es hacer bien lo que sabemos hacer. Eso no hay grandes cosas. Todo el mundo tiene que entender qué es lo que mejor hace, tratar de hacerlo mejor hoy que ayer y menos bien que mañana y tratarnos mejor de lo que nos estamos tratando en Colombia. Tenemos que entender que si uno trata bien a los demás, la vida es más fácil para uno también. Y aquí tenemos que avanzar mucho en respetar al otro, no importa quién sea, de dónde sea, cuánta educación tenga, cuánto dinero tenga. Entre más se tenga, más humilde hay que ser. De eso no hay duda. Estamos en un mundo pues un poco al revésado porque aquí pues lo que vemos de los funcionarios es que la codicia se los come y no, muchos de nosotros tenemos más de lo que necesitamos para vivir y mucha gente tiene menos de lo que necesita para vivir. Entonces, seamos un poco más generosos, seamos un poco más solidarios y entendamos que si somos así, vamos a vivir mejor el día a día. Muy bien, Alicia. La verdad, Alicia, es que he pasado un conversatorio delicioso con usted. Me ha hecho sentir nostalgias, me ha enseñado cosas. Espero que toda esa transmisión de esa energía que usted provoca le llegue a las demás personas y logremos ese objetivo de construir una mejor Colombia. Muchas gracias. El Pensamiento al Aire te agradece este conversatorio y espero volvernos a ver. Ojalá, Toño, y cuando venga por Bogotá, aquí siempre encontrará esa casa que mi mamá no me dejó vender. Me parece muy bien que me guarde pues el tomo del cuarto, ¿no? Por lo menos para conocerlos. No es todo por el tinto, por ahora un tinto. Muchas gracias.